Hola, buenos días a todos, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y esta vez lo que vamos a hacer es demostrar lo que ya habíamos visto en las lecciones anteriores de una manera simplificada, demostrar la derivada covariante, la derivada en cálculo tensorial de tensores con varios índices. Y yo sé que todas estas lecciones son el terror y el azote del estudiante, así que tenéis que tener paciencia y también para poder entender todo lo que estamos dando en esta lección, yo os aconsejo ir a las lecciones anteriores y visualizarlas, ya que esta lección pertenece a un curso completo de cálculo tensorial y no tiene sentido que si no sabéis cálculo tensorial visualicéis esta lección sin haber visto las lecciones precedentes. Entonces os voy a dejar un enlace al final de esta lección con un enlace al curso completo y también a un enlace a la lección anterior. Lo tendréis disponible también en la descripción a este vídeo. Pues bueno, todo esto viene a un hecho que ya vimos que las bases vectoriales pueden cambiar. Pueden cambiar en los distintos puntos del espacio porque estemos utilizando un sistema de coordenadas no cartesiano, como puede ser el polar o el esférico, o porque, debido a algo que introduciremos en lecciones posteriores, la curvatura del espacio hace que, por ejemplo, la tríada de bases vectoriales que utilizamos normalmente en coordenadas cartesianas, pues en la primera coordenada las x, y y z, o como se suele decir normalmente los vectores i, j y k. Aquí los estamos nombrando con notación tensorial, donde los ponemos a las bases vectoriales con una u y con un índice covariante que denota en qué coordenada nos estamos moviendo. Entonces tenemos el primer vector de base vectorial, el segundo y el tercero, o i, j y k. Y como veis, si nos trasladamos de un punto a otro a lo largo de la superficie de una esfera, podemos definir una tríada de bases vectoriales que se diferencian, como veis en este caso, en orientación. No son lo mismo. Y lo mismo sucede cuando estudiamos el traslado de un vector en un espacio con curvatura. Y si representamos aquí el vector como una contracción de los componentes contravariantes del vector junto con las bases vectoriales, aquí en una contracción que implica un sumatorio, veremos que este vector pues, nos puede cambiar porque cambien sus componentes, que es a lo que estáis acostumbrados, o porque cambien las bases vectoriales. Si no entendéis esta notación o por qué lo estamos representando así o por qué esto de aquí se llama contracción, yo os aconsejo a que veáis el curso completo desde el principio. No tiene sentido que en cada lección vaya explicando qué es la notación tensorial. Simplemente estos índices van, en este caso, desde 1 hasta 3, dependiendo de las coordenadas en las que estemos trabajando. En las lecciones anteriores derivamos la expresión de las derivadas covariantes, que más bien son derivadas, digamos, invariantes en cálculo tensorial, y en vez de un símbolo de diferenciación parcial, como estáis acostumbrados, pues utilizamos el operador nabla, del cual hemos hablado mucho en las lecciones anteriores, y esto implica la diferenciación en la coordenada x beta. Si beta es igual a 1, podríamos hablar de la diferenciación en la coordenada x, si beta es igual a 2 sería la diferenciación en la coordenada y, si beta es igual a 3, pues sería la diferenciación en la coordenada z. Y si queremos diferenciar un tensor con índices contravariantes, aquí alfa, pues demostramos en las lecciones anteriores que es igual a la derivada gaussiana, la normal, la de toda la vida, de los componentes de este tensor, más los componentes contravariantes de este tensor que están en contracción con los símbolos de Christoffel, que como ya vimos en las lecciones anteriores, los símbolos de Christoffel son los componentes nuevos que aparecen durante el traslado de las bases vectoriales.
De todo esto ya lo hablamos en las lecciones anteriores y fijaros en la contracción de los componentes contravariantes del tensor con este índice, que podemos llamarlo covariante, en el símbolo de Christoffel, dejándonos libres los índices alfa y beta en toda la expresión. También tenemos lo mismo, derivamos la derivada covariante de un tensor con índices esta vez covariantes. Ya veis que el índice aquí está abajo, antes estaba arriba, y es básicamente lo mismo, pero en vez de un símbolo más, es un símbolo menos, y la contracción de los índices covariantes del tensor se realiza con el índice contravariante, digámoslo contravariante, aunque no sería exactamente objetivo hablar de índices covariantes y contravariantes en un símbolo de Christoffel, pero no me voy a meter con eso. Veis que está en contracción con el símbolo de Christoffel, ahora con el índice aquí arriba. Antes era con el índice aquí abajo, ahora es con el índice aquí arriba, y en vez de un signo positivo tenemos un signo negativo aquí. Pues bueno, muy bien, lo que vamos a hacer para demostrar la derivada covariante de un tensor con más de un índice, pues vamos a plantear la derivada de un tensor con dos índices. Y vamos a elegir un tensor que tiene un índice alfa contravariante y un índice delta covariante, uno arriba y otro abajo. Y para poder demostrar la derivación de este tensor con respecto a las coordenadas, lo que vamos a hacer es, lo vamos a igualar, este tensor vamos a plantear que lo hemos construido como un producto tensorial entre los componentes contravariantes de un vector A, como veis, A alfa, multiplicados a los componentes covariantes de un vector B. Como veis aquí, B delta. Ya sabéis que una multiplicación tensorial lo que implica es una generalización de una multiplicación que va a depender de los índices que pongamos aquí. Vamos a tener diferentes resultados aplicando esta operación. Y esta nomenclatura de tensores con dos índices se hace para simplificar la nomenclatura que esconde esta operación. Es una manera de simplificar la notación. Es una cuestión de notación. Este tensor T con dos índices nos esconde esta operación entre dos vectores. Y lo que vamos a hacer es ver el resultado de derivar de una derivada covariante con respecto a las coordenadas x, beta de un tensor que tiene dos índices, alfa y delta. El resultado ya lo proporcionamos de una manera de pasada en una de las lecciones anteriores. En esta lo vamos a demostrar. Pues bueno, lo que tenemos que hacer para poder desarrollar esta derivada es sustituir la expresión que tenemos aquí de nuestro tensor por su equivalente, de acuerdo por la operación que realmente esconde. Y lo que tenemos que hacer es derivar pues esta multiplicación de componentes de vectores del vector A multiplicado por los componentes del vector B. Y como veis, pues es un producto de A alfa por B delta, y una derivada covariante también cumple la regla del producto de la derivada del producto de dos funciones, que ya sabéis que es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Así que vamos a desarrollar la derivada, tenemos aquí la expresión y hacemos pues lo que hemos dicho, la derivada. No os despistéis si utilizamos el símbolo delta, el símbolo nabla, para indicar una derivada covariante. Por eso hemos adoptado esta simbología para diferenciarla de una derivada parcial normal y corriente. ¿De acuerdo? Pues bueno, es la derivada del primer vector por el segundo sin derivar más la derivada del segundo vector por el primero sin derivar. Y es bastante sencillo. ¿Por qué?
porque ahora sí que conocemos el resultado de la derivada covariante de tensores con índices contravariantes y también conocemos el resultado de la derivada covariante de tensores con índices covariantes. Así que lo que vamos a hacer es desarrollar estas derivadas covariantes y van a ser pues lo que ya hemos descrito en las lecciones anteriores, y aquí os recuerdo que es muy importante que sigáis este curso lección a lección. Y tendríamos pues la derivada normal, que se llama derivada gaussiana, que son derivadas parciales de el vector a alfa más la contracción, como ya hemos visto, de los componentes contravariantes de este vector con el símbolo de Christoffel. Ya veis que aquí la contracción se hace con mu y con mu aquí. Y lo mismo tenemos que hacer con la derivada covariante del segundo vector, que tiene esta vez índices covariantes. Y hacemos lo mismo, es la derivada gaussiana del vector, el tensor con índices covariantes, y la única diferencia con la derivada anterior es que en vez de un signo positivo tenemos un signo negativo y la contracción se hace con el índice superior del símbolo de Christoffel. No tiene otra cosa. Y una vez que tenemos esta expresión, lo único que tenemos que hacer es ahora multiplicar pues estos componentes B delta a cada uno de estos términos y este componente A alfa con cada uno de estos términos. Seguimos desarrollando. Tenemos aquí la ecuación y hacemos pues lo que he dicho, multiplicar B delta por el primer término más B delta por el segundo término y nos da esto. Y lo mismo tenemos que hacer aquí, multiplicar A alfa por este término y nos da esta expresión de aquí y A alfa por este otro término que nos da pues esta otra expresión que hay aquí. Y aquí tenemos, como veis, expresiones con las derivadas gaussianas, esta de aquí y esta de aquí, y luego tenemos términos con símbolos de Christoffel, este término de aquí y este término de aquí. Así que lo que hacemos es agrupar los términos y poner juntitos aquellos que tienen las derivadas y aquellos que tienen los símbolos de Christoffel. Y quiero que veáis una cosa. La derivada de la función a por la función b sin derivar. Cuando hablo de función me refiero a tensor o a vector, pero creo que muchos de vosotros lo entenderéis mejor si utilizo la terminología función. Y aquí es la suma de la derivada de la función b por la función a sin derivar. Esto de aquí es la derivada parcial del producto de la función a alfa y b delta. ¿De acuerdo? Entonces arreglamos esas derivadas gaussianas y las ponemos como la derivada del producto de a alfa y b delta. Y esto de aquí es la definición del tensor T alfa delta. ¿De acuerdo? Y lo colocamos. Pues es la derivada gaussiana del tensor alfa y delta. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos dos términos aquí, los términos con los símbolos de Christoffel, y podemos hacer exactamente lo mismo. Fijaos, aquí vamos a tener, podemos sustituir esta nomenclatura por la nomenclatura que estamos utilizando con una T y tendríamos, como veremos aquí, ahora vamos a atacar los símbolos de Christoffel para poder arreglarlos. Aquí dejamos nuestra expresión que es igual que esta. Pero ahora simplemente lo que hacemos es sustituir la nomenclatura A por B por la letra T con los índices mu y delta, mu y delta. Ya tenemos nuestra nomenclatura tensorial con el tensor con dos índices. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Tenemos A y B y podemos sustituir esta operación por la nomenclatura por la notación, la nomenclatura que estamos utilizando para denominar a este tensor con dos índices. Ponemos una T, alfa y mu. Y ya tenemos nuestra expresión de la derivada covariante de un tensor con dos índices. Y concluimos fácilmente, ya lo ponemos todo junto, que la derivada covariante de un tensor con dos índices
es igual a la derivada gaussiana de ese mismo tensor, de los componentes de ese tensor, y tenemos que colocar aquí una expresión con un símbolo de Christoffel atacando cada uno de los componentes. Como veis, aquí la contracción es entre mu y mu, y aquí sería entre mu y mu, pero estos están arriba abajo, abajo arriba, y poniendo más o menos dependiendo de que el índice que estemos atacando para la derivada, si es contravariante tenemos la versión positiva y si es covariante tenemos la versión negativa. Es decir, la derivada covariante de un tensor con varios índices es la derivada normal y tenemos que colocar una expresión con símbolos de Christoffel por cada índice que tenga ese tensor. Y será más o menos dependiendo si ese índice es contravariante o covariante. Lo mismo podemos generalizar para más de dos índices. Obtendríamos, mediante un procedimiento similar al que estamos enseñando en esta lección, obtendríamos exactamente la misma conclusión. Una derivada gaussiana y después símbolos de Christoffel por cada índice que contenga ese tensor. Con más índices es el mismo procedimiento. Bueno, pues espero que os haya quedado claro. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito. Os dejo un enlace al curso en general y otro enlace a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.